Una mañana llena de expectativas porque ha llegado el momento y tenemos que dejar España. Vamos a cruzar hoy por primera vez con nuestra casa una frontera terrestre aquí en Europa. Nervios, ansiedad, incertidumbre, expectativa, emoción. O sea, somos un manojo de muchísimas emociones. Ya estamos en marcha, es un lindo y fresco día, así que estamos muy contentos, estamos muy contentos de este clima. Pero hoy tenemos una misión y va a ser empezar con las averiguaciones, con la preparación para salir de España, porque ya nos quedan pocos días, tenemos que salir del espacio Schengen, pese a que hay un montón de cosas, un montón de sitios que queremos seguir viendo, pero quedarán para otro momento. Y hay algo muy importante que tenemos que resolver con lo que es la documentación de la camioneta, las inspecciones de la camioneta, ¿cierto? Porque sin la inspección de la ITV, o sea, la técnica, no nos cubre el seguro. Exacto. O sea, y además, algo raro, como en la tarjeta verde, en el título, dice que es solamente válido con la ITV vigente. Raro, yo eso no lo entiendo, no me hago cargo, pero sí lo del seguro porque, nada, encima que es bastante salado, bastante caro, hay que tenerlo como para que cubra. Sí, porque es primordial para seguir viajando. ¿Y qué más? Cambiar el gas y listo. O sea, no es tanto, bueno, y sí, ahí necesitamos el pasaporte de Tore también. O sea, no es tanto, pero sí hay que estar ahí dedicándole. Sí. Estamos a punto de que nos agarre el fin de semana, así que bueno, ahí medio justitos de tiempo. Unos hermosos 25 grados, está fresquito y estamos ya acomodando. Nos encontramos en una ciudad llamada Miranda de Ebro. Ebro es el río que pasa por acá cerca. Y es aquí donde vamos a ir a averiguar lo de la ITV. Que en realidad Guille ya fue a averiguar y yo me quedé acá trabajando. Ahí ya como adelantando un par de cosas y acomodando un poquito la casa. Listo, querida. ¿Sí? Mañana 10:30. Uno. ¿Qué tal? Está Las todo primeras muy- impresiones, esto que me digas. Están porque- todos muy prolijos. Llegué todo chivado, agitado. Están todos muy prolijos, no es como allá, Está todo pero muy me bien. tengo fe. Che, ¿y qué? ¿Cuánto sale? Ah, no pregunté eso. ¿No? Siempre vueltas. Pero vamos. Primero había que estacionar en la fila y después hay que registrarse. ¿Cuándo viste de eso? Pero bueno, loco, acá es así, qué sé yo. Uy, acá está contramano. Hola, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, te has metido por dirección prohibida. Vale. Ok. Ahora tienes que volver a salir por donde has entrado. Sí. Coges y vas por aquí, por fuera de la valla. Bueno, con gusto, gracias. Sí. Ettore y yo nos quedamos afuera como para no estar muy en el medio. La verdad es que estamos bastante nerviosos porque piensen que es la primera vez que vamos a saber a ciencia exacta cómo es el estado de la camioneta, ¿no? Porque para nosotros está funcionando perfecto, de hecho no la llevamos a ningún taller, nada. Y así como la veníamos usando, la trajimos. Entonces es como que bueno, es esa última prueba. Y porque además, según cómo salga la revisión de hoy, va a depender si podemos seguir viaje y si podemos salir a tiempo del espacio Schengen. No pasé, boludo. ¿Qué pasó? Humo. Hay que hacer una limpieza y volver. Vamos a ver, vamos a discutir con mi mecánico online. Tiene todo, ¿viste? Cuando ya lo ves de fábrica, impecable. Recién me la puse a ver, así como el detalle está impecable. A veces demasiado, porque por ejemplo los inyectores y eso ya están como oxidados ahí, como son parte del todo. Ah, bien.
un limpia inyectores. Sí, está bien, está bien. Está bien para que limpie. Claro, limpia inyectores a este Gasol trucho, me gasto ponerle un cuarto, hago 100 kilómetros para un lado, 100 kilómetros para el otro, ahora el fin de semana. Está bien para que limpie. Habiendo hablado con nuestro querido Javier, nuestro mecánico a distancia de que lo conocimos en la Ducato anterior, habiendo averiguado nosotros mismos y analizado cómo es que manejamos y qué pudo haber pasado, llegamos a la conclusión de que manejamos como dos abuelas. O sea, lo único que salió mal en la ITV fue la emisión de gases. El tema es que desde que la agarré yo, empezó a acumular un poco de hollín, el caño de escape y demás. Y esto es porque manejo lento. En este momento iba por el carril del medio y me doy cuenta de que la gente me pasa. Claro. Esto de ir a la velocidad del paisaje, de ir tranquilos porque no tenemos que llegar a ningún lado, sino que paramos donde pinte, trae sus consecuencias, ¿no? ¿Qué fue eso? O sea, necesitamos ir con la camioneta de revoluciones más altas. Claro, por eso la estoy llevando ahí como para que circule todo. Sí, como para que saque todo y tenemos que volver. ¿Sí? Pero por mucho, igual aceleré bien. Una papa. Era una papa, solamente había que no venir entregadísimos, ¿no? Bueno, de errores se aprende, ¿no? Listo. ¿Por cuánto tiempo? Un año. O sea, hasta el 2026 nos tenemos pelotín y todo. Hoy es el día, hoy cruzamos una frontera después de meses, vamos a activar porque si no vamos a perder la magia viajera. O sea, nos vamos a intimidar, no vamos a irnos nunca más de España. Así que, ¡ah! Así que, arrancando.
creo que es necesario aclarar que no es que estuvimos 180 días o 160 días papando moscas, boludeando como quien diría, o dejando el tiempo pasar, sino que fueron 160 días súper intensos, primero de llegar, de conocer, después de encontrarse con el quilombo burocrático, y en esta extensión que conseguimos de 90 días más, también fue un poco porque la burocracia y las respuestas a los trámites demoraba tanto que necesitábamos ese otro changüí, ese otro tiempo de extensión para poder saber resolver la situación, ¿no? Siempre estando regulares, que es lo que queremos, como queremos viajar, como se debe. La verdad que fue bastante pesadito. Acá los tiempos hay que pedir cita para todo, un trámite no está de un día para el otro, las aprobaciones demoraron mucho, así que nada. O sea, tuvimos que pedir una prórroga a la burocracia por los tiempos de la burocracia. Tal cual. Y que encima, una vez que nos dieron la prórroga, hubo un problema en el sistema que no nos lo podían sellar el pasaporte, que era lo último que faltaba. Pero en fin, ya hemos llegado a este momento tan deseado en el que apuntamos a salir del espacio Schengen y relajar un poco también, ¿no? De alguna manera, sabiendo que ya los tiempos los vamos a manejar mucho más nosotros y empezar ahí como a salir a explorar. La vista a los costados es espectacular, es hermoso, hay un aroma a campo que no les puedo describir, pero el asunto es que no podemos distraernos porque la calzada, la ruta es muy estrecha, entonces hay que ir atentos, no solamente pasan otros vehículos, sino que también pasan ciclistas. Lo más peligroso son los ciclistas que hacen downhill y bastante van rápido. Son los más rápidos que van. Claro, ellos van en bajada y nosotros estamos subiendo. Y como también es una curva que estamos subiendo a la montaña, estamos al borde, o sea, esto ya es Pirineos, hace que, bueno, las curvas son muy cerradas, tenemos que andar abriéndonos un poco. Entonces, bueno, hay que ir muy atentos. Pero está bonito. Sí. Ponele, estos dos vienen ahí en paralelo. Claro. No vengas en paralelo. Desde Ordoqui, donde empezamos, hasta en la frontera hay unos 1000 metros de ascenso. Bastante. Es mucho, o sea, Sí. descenso dice que son 450, pero bueno, en total lo que vas a subir son 980 metros. Ajá. ¿Cómo vas sintiendo la camioneta? Queremos saber. No, bien, bien. Normal, o sea, al ser tan cerrada la ruta, la verdad que cuesta, por ejemplo, las curvas y demás, pero tranqui. Segunda, tercera, vamos tranqui. Más rápido no podemos ir, o sea, porque me cargo un ciclista, así que, no, normal. ¿Estamos? Frontera. No hay que bajar, no hay que hacer nada, estamos 100% seguros, ¿no? Sí. O sea, no va a ser que... Libre circulación. A veces sí, Libre por lo que circulación. estuve leyendo, hay controles aleatorios en la frontera. Viste que siempre dicen que no estudiaste cuando vas a cruzar una frontera, Claro. tenés que informar. Bueno, no, yo estuve leyendo y libre circulación. Listo. Bueno, Yeri, bienvenida a Francia. Mi amor, bienvenido a Francia. ¡Mua! Uf, bien.
Y ahora, Cada destino está a la izquierda. que esta hay que sacarla porque ya está bien. Vamos en Francia. Bonjour, Francia. Mirá esta vista, es espectacular. Departamento de los Pirineos Atlánticos. Es muy loco haber cambiado de país y no haber hecho ningún trámite administrativo. O sea, la verdad que siento que algo me falta, que me olvidé hacer algo, como esa sensación de que estás en falta. Pero, si no me equivoco, ¿podemos decir que es uno de los cruces de frontera más lindos que hemos hecho? Es lindo. Todavía. No sé si de los más lindos, pero es muy bonito. Sí, es muy pintoresco, es algo nuevo. La vista espectacular ahí del barranco, toda la profundidad del valle que se veía del momento que cruzamos, es algo que realmente me ha cautivado. Y acá estar entrando también a otro pueblo, una ciudad pequeña diría yo. Ya que llegaste hasta acá, te adelantamos que no te puedes perder el próximo video de Rodando por ahí. Por primera vez para nosotros, vamos a conocer Francia. Y debo aclararte que no es la Francia que se ve en los folletos turísticos. Este bello poblado me gusta porque también pertenece a una organización internacional llamada Citaslow. Porque aunque tengamos poco tiempo para descubrirla, nuestras rutas por el interior del país nos van a llevar por caminos y pueblos de ensueño, para no parar de sorprendernos con su belleza. Así que acordate de suscribirte, para no perderte cómo sigue esta aventura.